Nuestro mundo está lleno de misterios que han estado esperando ser redescubiertos y entendidos durante miles de años. Si bien los arqueólogos ya han resuelto muchos misterios del pasado, otros descubrimientos solo plantean más preguntas. Junto con usted, nos gustan algunos hallazgos impresionantes de Egipto, que una vez más nos muestran cuánto queda por descubrir sobre la vida en ese momento. ¿Estás tan entusiasmado con el fascinante mundo del pasado como nosotros? Entonces danos un pulgar hacia arriba y suscríbete. Además, para conocer uno de los descubrimientos más desconcertantes de los últimos años. Espectacular hallazgo de momia. Si bien Cleopatra es mejor conocida en retrospectiva por su impresionante belleza, la verdad es que el último faraón encarna uno de los personajes más en la historia. Hasta el día de hoy, los espíritus todavía están divididos en cuanto a cómo murió realmente el amante de Julio César y Marco Antonio. ¿Fue ejecutado el gobernante quebrantado, que fue prisionero en sus últimos días a instancias del primer emperador romano Augusto? ¿O se las arregló para burlar a sus torturadores y suicidarse como de triunfo? No menos misteriosa es la cuestión del lugar de descanso final de Cleopatra. Según los registros históricos, fue enterrada junto con Marcus Antonius en su mausoleo. Sin embargo, no hay rastro de la tumba hasta el día de hoy. Algunos investigadores sugieren que las dos momias recuperadas recientemente del antiguo puerto de Taposiri pueden estar relacionados con el acertijo de Cleopatra. En consecuencia, un análisis en profundidad mostró que el difunto realmente vivió en la época del famoso faraón. Además, las radiografías confirmaron que los muertos eran un hombre y una mujer. Lamentablemente, sin embargo, los cuerpos se encuentran en muy... Con el tiempo, el agua de lluvia se había filtrado en sus tumbas. El tipo de entierro no deja dudas de que los dos deben haber sido miembros de alto rango de la sociedad. Los investigadores también encontraron 200 monedas con el nombre de Cleopatra en la tumba. Túnel misterioso. Sin embargo, el descubrimiento de las momias estuvo lejos de ser el único hallazgo asombroso que los expertos han podido registrar recientemente en Taposiris Magna. Ubicado debajo de un templo en la antigua ciudad en ruinas, los investigadores se toparon con un túnel enorme y espectacular que llamaron una maravilla geométrica. Si bien el pasaje se encuentra debajo de la superficie, se extiende a una altura de 2 y una longitud de unos increíbles 1,300 metros. Sorprendentemente, el pasaje oculto tiene grandes similitudes con el túnel de Eupalinos, de aproximadamente 1000 metros de largo. Este fue construido en la isla de Samos en el siglo VI a.C. Una tubería de agua, sin rival en diseño y construcción, el túnel que lleva el nombre de su arquitecto Eupalinos de Megara no fue solo el más largo, sino también el más avanzado de su época. No se sabe mucho sobre su propósito original, aparte del hecho de que el túnel Taposiris Magna recuerda claramente a su contraparte en Samos. Según Kathleen Martínez de la Universidad de Santo Domingo, cuando ella y su equipo descubrieron el pasaje, el túnel podría estar estrechamente relacionado con la tumba perdida de Cleopatra y posiblemente incluso conduzca directamente al lugar de descanso final de la emperatriz. Sin embargo, dado que partes del pasaje están bajo el agua, resulta extremadamente complicada. Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que el templo bajo el que se discurre el túnel estaba dedicado al dios Osiris y su esposa Isis. Y de hecho, Cleopatra y Marco Antonio fueron considerados encarnaciones de esas mismas deidades durante su vida. El hecho de que en el lugar de la excavación se encontraran monedas con el nombre de Cleopatra y figuras de Isis también parece indicar que los arqueólogos han descubierto una pista candente. En este punto, sin embargo, todavía es demasiado pronto para decir si el túnel realmente conduce a la tumba perdida de Cleopatra. Otro paso importante será la exploración del cercano mar Mediterráneo. Y en 1303 después de Cristo, una serie de violentos terremotos azotó la costa, provocando que partes del templo se derrumbaran en el mar. Tumbas vírgenes. Descubrir una tumba antigua siempre es como encontrar una emocionante cápsula del tiempo. Desafortunadamente, no siempre tienen la suerte de ser los primeros en poner un pie en estos sitios antiguos después de miles de años. Afortunadamente, mientras que muchos sitios ya han sido víctimas de ladrones de tumbas, las cosas resultaron diferentes en el sitio de excavación egipcio Tuna el Gebel, establecido en el Imperio Romano. El último lugar de descanso no ha sido ingresado desde
En detalle, además de 8 momias, 4 adultos y 4 niños, la tumba contenía elaboradas pinturas, algunas de las cuales mostraban a los dioses Osiris y Anubis. Los arqueólogos quedaron particularmente asombrados por el hecho de que el dios Tot estaba representado desnudo, algo que ni siquiera los egiptólogos más experimentados antes. La investigación de la tumba ahora deberá ayudar a aprender más sobre la vida cotidiana en el antiguo Egipto durante el Imperio Romano. Pirámide misteriosa. Casi ningún otro edificio está tan asociado con la era de los antiguos egipcios como los colosales de Giza. No muy lejos de la meseta de fama mundial, se encuentra otro sitio no menos importante de los habitantes de los faraones, la necrópolis de Saqqara. La ciudad de los muertos probablemente se construyó hace casi 5000 años, y un tiempo después también se construiría aquí la peculiar pirámide de Teti. Una del sitio ahora debería desenterrar algo impresionante. Más de 300 ataúdes y momias, así como numerosas estatuas que datan de un periodo de aproximadamente 1550 a 1070 a.C. No muy lejos de la tumba de Teti, un equipo de investigación dirigido por Zahi Hawass, otra pirámide de la misma época. En detalle, esta es la tumba de una reina cuya existencia antes era completamente desconocida para nosotros. Una inscripción en un obelisco mostraba que estábamos tratando con un tal Nith, pero aunque esto no se menciona en ninguna fuente conocida, los expertos están convencidos de que se trataba de una esposa de... La inscripción identificaba a Nith como hija del dios Geb, un título reservado solo para mujeres de ascendencia real. E incluso los otros antecedentes de la reina todavía están en las sombras. Y una cosa ya es cierta, los arqueólogos han agregado otra pieza emocionante del rompecabezas a la imagen histórica. Ciudad perdida de oro. Cuando los investigadores describen un descubrimiento como el hallazgo más importante desde la tumba de Tutankamón, queda claro el calibre arqueológico al que nos enfrentamos. Pero lo primero es lo primero. Hace unos 3400 años, el faraón Akenatón renunció a su fe y su capital en Tebas. El controvertido rey hizo construir la ciudad de Ajet-Atón, donde gobernó junto con su esposa Nefertiti y adoró al dios Sol Atón. Sin embargo, el joven faraón Tutankamón más tarde renunció a la herencia de su padre. Los científicos todavía están discutiendo qué llevó a Akenatón la espalda a Tebas. La respuesta a esta pregunta central puede permanecer latente en el sorprendente descubrimiento registrado en septiembre de 2020. En detalle, los investigadores se encontraron con la legendaria Ciudad Dorada de Atón, que fue construida durante el reinado del faraón Amenhotep III, el padre de Akenatón. Nació entre 1386 y 1353 a.C., representó un periodo de abundancia, poder y riqueza. Y de hecho, después de todo este tiempo, el magnífico sitio aún se encuentra en muy buenas condiciones a este respecto. Los investigadores ni siquiera rehúyen las comparaciones con el grado de conservación de Pompeya. Aunque el trabajo de excavación todavía está en pleno apogeo, los expertos ya han podido rastrear algunos detalles y artefactos notables aquí. Como el mayor centro administrativo y económico de la época, Atón se dividió en varios barrios delimitados por muros de zigzag. Hasta ahora, los arqueólogos han desenterrado un día repleto de objetos cotidianos aquí, y también han encontrado 3 palacios diferentes. Ya se pudo ubicar los barrios del norte y el cementerio. Dama misteriosa. Corre el año 1826, cuando la Universidad de Varsovia, macabro regalo, una antigua momia, comúnmente conocida como la Dama Misteriosa. A continuación se muestra de dónde proviene este apodo. Por un lado, la momificación de mujeres en el antiguo Egipto era bastante inusual, y por otro lado, su sarcófago estaba adornado con inscripciones que decían que un hombre yacía dentro. El hecho de que la falleciera en el momento de su muerte se reveló en una tomografía computarizada en 2018, lo que por supuesto también dejó obsoleta la cuestión del género de la momia. Recientemente, sin embargo, el trabajo de los científicos debería revelar otro detalle emocionante. La Dama Misteriosa muy probablemente murió de cáncer. Los investigadores notaron cambios notables en los huesos de la cara y el cráneo en las tomografías computarizadas. También había evidencia de un pequeño tumor detrás de la cuenca del ojo izquierdo. Este hallazgo confirma una vez más que el cáncer no es una enfermedad de nuestros tiempos modernos. De hecho, la enfermedad se ha encontrado en otros huesos humanos desde hace
años. Sin embargo, se puede suponer que los casos de cáncer son mucho más frecuentes hoy que en el pasado distante como resultado de estilos de vida cambiantes e influencias ambientales. La obra maestra inacabada. La verdadera ambición de este proyecto de construcción nos la longitud de los lados de la pirámide de Baca es de 200 metros. Dado que la poderosa pirámide de Keops también tenía una longitud de base original de 230 metros, se supone que su contraparte inacabada habría alcanzado alturas comparables si alguna vez se hubiera completado. En general, sin embargo, casi nada se antes de la pirámide de Baca. Parece que el proyecto se detuvo inmediatamente después de que se trabajaran los cimientos. La subestructura de la tumba alberga un pozo en forma de T. Si quieres llegar a él, tienes que subir una escalera empinada de 100 metros de largo. Sin embargo, este camino escalonado está interrumpido a la mitad por una gran repisa. Aún esto es así. Un objeto encontrado indica que alguna vez se pretendía colocar aquí las llamadas piedras de bloqueo. El pozo de entierro real tiene 27 metros de largo, 11,70 metros de ancho y más de 20 metros de profundidad. Aunque las paredes internas de este pasaje fueron cuidadosamente pulidas, los investigadores no pudieron encontrar un techo aquí. Todo lo que se completó fue el revestimiento del piso. Este se presenta en forma de enormes bloques de granito, cuyas tapas también han sido pulidas. En detalle, estos componentes masivos miden 4,5 metros de largo y pesan alrededor de 9 toneladas. Tenemos que agradecer a un ayudante natural el hecho de que hoy sabemos que la altura prevista de la cámara fue unos 3 metros. Después de las fuertes lluvias, las masas de agua que caían retrocedieron hasta la misma marca de altura, ya que las paredes habían sido alisadas y pulidas para entonces. El agua suprayacente, a su vez, se filtró directamente en el subsuelo sin excavar. Además de la pregunta sobre la interrupción repentina de la construcción, otra pregunta sigue sin respuesta. ¿En honor de quién se suponía que se construyera la pirámide de Baca? ¿Qué gobernante poderoso nunca fue sepultado aquí? Una mirada al misterioso sarcófago puede ayudar a acercarse a la respuesta a esta pregunta central. Sarcófago misterioso. Oeste de la cámara funeraria, los expertos encontraron un ataúd misterioso. En detalle, este sarcófago tenía forma ovalada y se incorporó directamente al suelo. Sin embargo, con una longitud de 3,15 metros y un ancho de 2,20 metros, el objeto era demasiado voluminoso para pasar por la... Como resultado, es razonable concluir que el sarcófago fue bajado por el pozo mientras se ponían los cimientos. Inmediatamente al lado de este enorme ataúd, se podía encontrar su tapa también de forma ovalada, que remataba perfectamente con el sarcófago. Según Alessandro Barsanti, incluso contenía algunos artefactos que indicaban un entierro. Lo inexplicable es que no solo no hay rastro de los objetos en cuestión en estos días, de hecho, nunca deberían ser examinados en detalle. Sin embargo, el investigador italiano afirmó que se había topado con una pequeña pizarra con el nombre de Rajed. De hecho, existen muy pocas fuentes fiables sobre la vida de este faraón. Lo cierto es que Rajedev estuvo en el poder entre los años 2580 y 2570 a.C. y era hijo del faraón Keops. La poderosa tumba de su padre también se completó durante el reinado de Rajedev. No completa que se descubrió llevaba el nombre de este faraón de todas las cosas. Rajedev, en realidad, construyó su propia pirámide en Abu Roash. En verdad, las mentes científicas aún discuten sobre quién debería ser enterrado realmente aquí, pero ¿qué tienen que decir los expertos al respecto? De plata. Como tercer faraón de la dinastía 21, Susens I gobernó entre los años 1040 y 994 a.C. Durante su reinado, el rey construyó magníficos templos dedicados a los dioses Mut, Amón y Khons. En 1940, Pierre Montet logró redescubrir la tumba del poderoso gobernante en Tanis. Además del rey, su esposa, un príncipe y un sacerdote importante fueron enterrados en él. En detalle, después de su muerte, Susens I no fue colocado en uno solo, sino en 3 sarcófagos. El primer ataúd rosa y originalmente pertenecía al faraón Meremta. Debajo dormía un sarcófago de granito negro, también reutilizado, que encerraba el objeto que finalmente le dio a Susens I su apodo no oficial, un ataúd de plata pura, adornado con preciosos adornos de oro. Si bien los sarcófagos
funerario aún se encuentran en un estado increíble después de todo este tiempo, la momia del rey no tuvo tanta suerte. Ya se había desintegrado por completo cuando se abrió la tumba. ¿Qué descubrimiento del antiguo Egipto te fascinó más? Como siempre, haznos saber tus pensamientos, sugerencias y comentarios sobre nuestro video a continuación. Además, mientras lo haces, no olvides dar un me gusta y suscribirte para obtener más actualizaciones sobre algunos de los descubrimientos arqueológicos más emocionantes de todos los tiempos. Y con eso, gracias por mirar, que la pases bien y hasta la próxima.